Poder y sabor. Muy bien, listo, seguimos. La que está acá es otra pregunta de examen de admisión, no de la pre, sino del examen regular, del examen general. Dice, en la siguiente escena extraída de un ceramio moche, se representan a prisioneros desnudos, atados por el cuello, desfilando ante un sacerdote o gobernante identificado con los símbolos de poder. La escena en mención se trata de un episodio mítico que tiene sus raíces en una institución propia del Estado moche. En el mundo moche, el desfile y sacrificio de prisioneros está vinculado a una tradición llamada la guerra ritual, donde diversos guerreros ricamente ataviados y miembros de la nobleza peleaban entre sí en una batalla singular. El vencedor despojaba al derrotado de armas y ropa y procedía a atarle una soga al cuello para luego ser desfilado en esta ceremonia. Bajo el efecto de plantas alucinógenas iban frente al sacerdote guerrero. En el mundo moche siempre utilizaba los emblemas del dios Bu, un sacerdote disfrazado de ave rapaz. Comenzaba a cortarle el cuello a los enemigos y a depositar su sangre en una vasija ritual de oro, para luego beberla. Las personas muertas eran lanzadas a los patios para ser devoradas por las aves rapaces. Esa es una tradición guerrera mochica, conocido como el combate ritual, por si acaso, eso es importante que lo aprendan. En base a ello, ¿cuál sería la clave? En base a ello, ¿cuál sería la clave, chicos? Digan ustedes. Escojan su clave. Muy bien, excelente, Ricardo. La clave es dedo. Sigamos. La pregunta número 4 es una pregunta que nos va a permitir identificar los diversos estilos alfareros de las culturas preincas. La primera cerámica es una cerámica Paracas Cavernas. ¿Por qué la identificamos? Tiene sus símbolos más notorios, el doble pico, el azapuente, la policromía y la decoración incisa. Es decir, pintaban dibujos y marcaban haciendo surcos sobre la arcilla. La presencia de un felino hace referencia a la influencia chavín, así que es una cerámica Paracas Cavernas. La siguiente es una cerámica con alcestribo, escultórica, y por la combinación de los dos colores bícroma resalta por su realismo. Son las características de moche. La siguiente cerámica, doble puente, doble pico, azapuente, polícroma y este tema, cabeza trofeo. Acá tenemos un individuo cuya cabeza ha sido cortada, sus ojos cosidos y sus labios atravesados por espinas. La tradición de la decapitación ritual es muy notoria en Nazca. Y acá tenemos un vaso gigante de estilo Wari, pertenece a un modelo llamado Robles Moco, que se caracteriza rápidamente por tener en el cuello de la botella el rostro de algún personaje importante del mundo Wari, el famoso rostro Goyete. Entonces, hijo mío, con esto ya bastó. Paracas Cavernas, Moche, Nazca y Wari. La clave sería dedo. Muy bien. Se entendió todo hasta ahí, ¿no? Excelente. Con respecto a las características del intermedio temprano, el intermedio temprano se inició tras la desaparición de la influencia chavín. Los Andes se dividen en múltiples estados de expansión local, llamados estados regionales. Cada uno de estos estados va a tener un estilo artístico y una identidad diferenciada. Este periodo también es llamado primer desarrollo regional, y en este periodo los estados más fuertes están en la costa, Moche, Nazca y Lima. En la sierra aparece Recuay en el Callejón de Huaylas,
y aparece Huarpa en la zona de Ayacucho, Sierra Sur. En el altiplano aparece Tiahuanaco. Todas esas son las culturas de este primer intermedio. En la costa, la población empezó a crecer notoriamente gracias a los recursos del litoral. Al crecer la población ocurre un gran problema. La presión demográfica y lo limitado de los valles costeros, porque son valles en entornos desérticos, obligan a desarrollar una agricultura intensiva, una agricultura tecnificada con canales para extender la frontera agrícola. Esto lleva a Moche, a Nazca y a Lima a hacer grandes obras hidráulicas. En el caso de Moche, canales, acueductos, reservorios. En el caso de Nazca, canales subterráneos para captar agua del subsuelo. En esta época se dan grandes obras hidráulicas en la costa. En esta época, hijo mío, los militares surgen como grupo profesional dedicado a la guerra, parece el ejército propiamente dicho. Los militares van a tener como función mantener el orden interno y la defensa de las fronteras a favor de la casta sacerdotal. Así que en el intermedio temprano, la teocracia ha dado paso a la teocracia militar y las fuentes de poder están en la religión y en el uso de la violencia del ejército. Aparece la figura del sacerdote guerrero, un personaje muy famoso en la élite moche. Entonces, otra cosa importante, hijo mío, de este periodo, es de que en este periodo aparece la mejor cerámica de toda la historia andina. Aparece la producción alfarera especializada. Cerámica producida de manera masiva en los talleres, de forma masiva, y bajo un estricto control del Estado. El Estado decide cómo diseñar la cerámica y coloca los emblemas de poder en esta. Los diseños son establecidos por el Estado. Así que se especializa la producción de cerámica, siendo las cerámicas más bellas del mundo andino la Moche y la Nazca. La Moche en el plano escultórico, la Nazca en el plano pictórico. Surgen los grandes centros urbanos ceremoniales, grandes obras hidráulicas en la costa, y los Andes se dividen en sociedades regionales. Veamos cuáles son las características acá presentes. Desarrollo del regionalismo, sí. Construcción de grandes obras hidráulicas, también. Surgimiento de la teocracia y centros ceremoniales, no. La aparición de los sacerdotes es del arcaico superior. La aparición de la cerámica, metalurgia y telar, esto es del formativo en realidad. Predominio de la teocracia militar en la costa, sí, siendo el caso más famoso Moche y Nazca. La clave es 125. Avión. Formativo. Con respecto a las características del periodo formativo, surgimiento de la alfarería, orfebrería y telar, correcto. Es más, la aparición de la cerámica es el elemento distintivo del periodo formativo. El predominio de los centros ceremoniales y los sacerdotes, sí, en esta época la teocracia llega a su apogeo con Chavín. Desarrollo del primer regionalismo, no, esto es el intermedio temprano. Desarrollo de las primeras redes hidráulicas, sí, en este periodo del formativo aparecen los primeros canales de irrigación, surgiendo lo que llamamos la agricultura tecnificada con sistemas hidráulicos. Predominio de la casta guerrera, no, en esta época predominan los sacerdotes, la teocracia. Así que la clave sería 1, 2, 4. Enano. Chicos, ¿hasta ahí todo está bien? Estas son preguntas teóricas y fuertes, ¿ah? Me gustan ese tipo de preguntas. Y ya pasamos a la invasión. Esta de aquí fue pregunta de examen. Esta de aquí fue pregunta de examen.
Hasta ahí, chicos, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Bien, Ricardo. Buena. ¿Quién más? ¿Quién más está atendiendo? Claro que puedes, Yadir. 7. El dominio español sobre la población andina se consolidó no por medios violentos como las guerras, sino también por medios de control social. Su estrategia, que además legitimaba la conquista, incluía ganar las conciencias, la evangelización, es decir, modificar la forma de concebir el universo y lo sobrenatural. De acuerdo con lo mencionado, se puede inferir que en el dominio colonial se amparó también en las intensas campañas de evangelización, erradicando lo que se conoce como religión andina. La religión andina y sus prácticas fue erradicada a través de una institución llamadas campañas de extirpación de idolatría, que funcionaron básicamente en el siglo XVII en las provincias serranas de Lima. Listo. A ver, instituciones que ejercían el control social y promovían el catolicismo como el requerimiento. No, el requerimiento no es una institución que promueve el catolicismo. El requerimiento es un documento leído por los españoles ante las autoridades indígenas solicitando que se sometan al rey de España en el proceso de conquista. Así que son formas de control ideológico y político dirigidas para fortalecer la autoridad del Papa. No interesaba tanto fortalecer el poder pontificio, lo que interesaba era cambiar la concepción religiosa de la población. Campañas de evangelización católica que incluían nuevas ideas y formas de religiosidad, esa es la mejor. Doctrinas teológicas que sostenían el monoteísmo y la divinidad del rey, no, el rey nunca se divinizó en España. La clave obviamente es casa. Casa. 8. Pregunta de examen de admisión. Seleccioné preguntas de examen únicamente, así que la 8 también resulta interesante. A ver, ¿quién puede marcar la clave? Mira lo que dice, ¿ah? Mira lo que dice. Acá nomás. Desde acá. En el Tahuantinsuyo, esta guerra causó mucho dolor y resentimiento entre los pueblos aliados de cada hermano. Posteriormente, Atahualpa sería emboscado, capturado y ejecutado en Cajamarca por los españoles, quienes en lo formal buscaron legitimarse con un nuevo protagonismo para hacerse del control del imperio. ¿Qué institución hispana estrenaron los españoles en la celada de Cajamarca? La respuesta es el requerimiento, leído por el fraile Vicente de Valverde Atahualpa, donde le solicitaban rendirse y someterse a la corona española y adoptar la fe cristiana. ¿Qué argumento utilizaban los españoles para poder declararle guerra a los pueblos andinos? La teoría de la concesión pontificia. Estas tierras, el Nuevo Mundo, han sido entregadas por el Papa a los reyes de España con una misión: convertirlas a la Santa Fe Católica. Como el Papa cedió estas tierras, nosotros tenemos potestad, en nombre de nuestro católico rey, de exigirle su sometimiento y conversión a la fe cristiana. En caso de no aceptarlo, tenemos el derecho de hacerles una guerra justa, esclavizarlos y someterlos por atentar contra la concesión del Santo Padre. Ese es el requerimiento. Este es el requerimiento. Muy bien. El documento que justificaba la guerra contra los naturales. Se lo leyó Fray Vicente de Valverde Atahualpa. Sométete, indio, al rey de España, y conviértete a la fe cristiana. Y Atahualpa le dijo: ¿y de dónde sacas tantas sandeces? Y sacó la Biblia, y tú sabes lo que pasó. Atahualpa tiró la Biblia, y este fue el detonante para su captura. 9. Esta es una pregunta ya del siglo XIX. Junta de Buenos Aires. Chicos, ¿cómo vamos? ¿Están entendiendo? ¿Por ahí alguna duda? Si vamos bien, escriban Go. Si no están entendiendo, pongan retro.
y con mucho gusto vamos a repetir alguna idea. ¿Vamos bien? Ah, el repartimiento es otra cosa. El repartimiento es una recompensa que da la corona a un conquistador, y esta recompensa consiste en la concesión de un pueblo o un grupo de indios al servicio personal del conquistador. El conquistador tiene el derecho a cobrar tributo y a usar la mano de obra indígena a cambio de protegerlos y evangelizarlos. La encomienda, dicha en pocas palabras, la encomienda es el reparto de indios tributarios al servicio de un conquistador. La encomienda también es llamado repartimiento, por el reparto de indios. ¿Se entendió, Ricardo? Ya está. Listo. 9. A ver, ¿quién más está por ahí atendiendo? ¿Vamos bien todos, chicos? Aparte de Ricardo y de Yadira, vamos. Muy bien, gracias. 9. Ah, quiere las 4 claves. Ya, ya. La evangelización, la evangelización es el proceso de conversión de las almas de los nativos a una fe específica, en este caso el cristianismo. El requerimiento es el documento leído por los españoles a voz alta ante las autoridades indígenas para que éstas se sometan a el rey de España. El repartimiento y la encomienda es lo mismo. Es el reparto de indios tributarios al servicio de un conquistador. Ahora pasamos a las juntas de gobierno. Un ratito, ¿ah? Esperen un segundo, creo que están tocando la puerta. Un segundito, ¿ya? Ya chicos, sigamos. Las travesuras de mi perro. Sigamos. El tema 9 es un tema interesante acerca de las juntas de gobierno. Ujú. Tú sabes que las juntas de gobierno surgieron en España para poder asumir el gobierno de sus localidades temporalmente en nombre de su monarca cautivo. Napoleón Bonaparte invade España, el rey Fernando VII es capturado, pero la población española no aceptó al rey usurpador, que era el hermano de Napoleón, José Bonaparte, y formaron sus juntas de gobierno en distintas localidades. Estas asumían en nombre del rey, estas asumían en nombre del rey el gobierno de sus respectivas jurisdicciones. Estas juntas de gobierno se extendieron a América, naciendo las juntas americanas. Estas juntas también permitían que los criollos o españoles americanos, a través del cabildo, asuman el gobierno de sus localidades en nombre del rey, desconociendo las autoridades virreinales. La junta más famosa fue la de Buenos Aires, que en la famosa Revolución de Mayo de 1810 desconocía, destituía a su virrey, creaba una junta de gobierno que en nombre de su majestad cautiva asumían el control de dicho territorio, naciendo un nuevo país, un nuevo estado, llamada Provincias Unidas del Río de la Plata, que después se va a llamar la Argentina. Fue así, hijo mío, como este nuevo estado, en realidad quería
romper con la metrópoli. Tenía por objetivo un movimiento separatista para la formación de un Estado autónomo, y las Provincias Unidas del Río de la Plata querían expandir la independencia al Alto Perú. Anexarlo, porque este territorio era muy rico en minas, sobre todo la zona de Potosí. También querían avanzar hacia el Alto Perú para apoyar la insurrección de los patriotas de Cochabamba, que también querían separarse del yugo español. Además, desde ahí, desde el Alto Perú, querían llamar a las ciudades del sur del Perú para que se unan por las causas de la independencia. Y la primera ciudad peruana en acudir al llamado es Tacna, con la rebelión de Tacna de 1811, al mando de Francisco de Sela. Bueno, pues tiene muchas causas los argentinos para iniciar sus famosas campañas auxiliadoras al Alto Perú. Y van a enviar a 3 grandes generales para lograrlo: a Juan José Castelli, a Manuel Belgrano, a José Rondiú, pero van a fracasar. Las tropas realistas enviadas desde el Perú por Fernando de Abascal los van a derrotar en múltiples batallas. Pero acá la pregunta es, el gobierno de la Junta de Buenos Aires organizó varias expediciones al altiplano, denominadas expediciones auxiliadoras al Alto Perú. ¿Cuál es la finalidad? Veamos. Eliminar el poder español y asegurar su independencia, ¿sí? Liberar esta zona de presencia española para que ellos puedan consolidar su independencia, es correcto. Anexar la zona de Potosí a la Junta de Buenos Aires, también. Crear el Estado de Bolivia, no. Ellos querían anexar el Alto Perú a Argentina, no querían crear un Estado llamado Bolivia. La creación de Bolivia se va a dar después, a iniciativa de Simón Bolívar, en el 26. Auxiliar los movimientos separatistas en el altiplano, también por supuesto el de Cochabamba, y suprimir la junta de Chuquisaca. No, al contrario, estas juntas lo que no promueven es la supresión, sino el surgimiento de juntas autonomistas. Así que la clave acá sería 1, 2 y 4. Adiós. Y esta fue tal vez la pregunta más difícil que ha hecho San Marcos en los últimos 5 años para historia del Perú. Tiene que ver también con el movimiento juntista español. En esta pregunta te están diciendo cuál es el fundamento jurídico para que las juntas de gobierno asuman la soberanía en nombre del rey. Y vamos a ver, dicen, capturado Fernando VII, se produjo en 1808 una situación de crisis en el Imperio Español. Sus vasallos consideraban que la autoridad de los reyes nacía de un pacto por el cual los monarcas defendían a sus reinos y los fueros de sus vasallos, mientras éstos les juraban obediencia. Ante la ausencia del rey legítimo por captura, el mismo pacto mandaba que la soberanía recayese en el pueblo. Esta es la famosa teoría del pactismo. Se va a llamar así, pactismo. En esta famosa teoría se decía que había un pacto no escrito entre el rey y sus súbditos. En caso de que el rey termine cautivo, la soberanía y el derecho a gobernar recaía en los súbditos hasta que el rey fuese restaurado. La teoría del pactismo. La pretensión de Napoleón de gobernar la monarquía cuando invadió España y colocó a Pepe Botellas. Desconociendo este principio, el pactismo fue rechazada en todo el imperio. De allí que tanto se juró fidelidad al rey cautivo, las juntas de gobierno se declaran fieles a Fernando VII y se formaron juntas de gobierno en la península y en América, juntas americanas como Buenos Aires, las cuales asumieron la soberanía sobre sus territorios para defenderlos de los franceses. En virtud del párrafo anterior se puede inferir,
¿Te das cuenta que es una pregunta compleja? Son de esas preguntas bien malditas, ¿eh? Bien malditas. Muy bien, pero y vino el examen de admisión. Qué bien que le estamos desarrollando. Qué alegría para que vayan con todas las armas a su examen y la rompan. Se puede inferir que las ideas pactistas fortalecieron la noción de soberanía de los pueblos hispanos, tanto en la península como en América, sí. El fundamento de las juntas de gobierno es el pactismo. Si el rey está cautivo, el derecho a gobernar recae en sus súbditos. Eso es correcto. Las juntas americanas rechazaron el dominio de Napoleón Bonaparte por convocar un pacto que no reconocía sus derechos. Claro, Napoleón Bonaparte no reconocía el derecho de sus súbditos y simplemente quería imponer una monarquía al mando de su hermano, que era José. También es correcto. La acefalía condujo al depósito de la soberanía de los reinos, condujo el depósito de la soberanía en los reinos de la monarquía sin reconocer la legitimidad de Fernando VII. Eso sí es falso porque todas las juntas se declararon fieles a Fernando y rechazaban al gobierno francés. Así que no, siempre se declaraban fieles a Fernando. Los colonos americanos reconocieron la legitimidad del rey Fernando VII y rechazaron el dominio del invasor francés, sí, fieles al rey y en contra de José Bonaparte. La clave sería 1, 2 y 4. Acá lo han tipeado mal. Acá era así. Acá hay un mal tipeo, ¿eh? Acá hay un mal tipeo de mi parte. Muy bien, la clave sería esta. La clave sería esta. Muy bien, la clave sería esta. Muy bien. Chicos, ¿se entendió esto tan complicado del pactismo? Por favor, verifiquen. ¿Se entendió esto del pactismo? El pactismo es una teoría que sostiene que existe un contrato no escrito entre el rey y sus súbditos. En caso de que el rey quede impedido de gobernar por cautiverio, se da una retroversión o regreso del poder a los súbditos, quienes pueden formar juntas de gobierno en nombre del rey y asumir el gobierno de sus respectivas jurisdicciones. Solo te están diciendo de que las juntas de gobierno se van a formar en base a la doctrina del pacto. Básicamente, esa es esta doctrina. Uh-huh. Uh-huh. Y todas estas juntas que decían, fieles a Fernando VII y rechazaban el dominio francés de José Bonaparte. En base a todo eso, ahí están las claves. Ya está. 12. Las rebeliones criollas. Mejor, Yadira, ¿ya entendiste lo que es el pactismo? 12. Relacione cada columna según corresponda con respecto a las rebeliones criollas entre el siglo XIX y sus respectivos líderes. Ahí está. Francisco de Sela fue el primer criollo peruano quien pretendía formar una junta de gobierno autonomista en nuestro territorio. Eso no fue del agrado del virrey Fernando de Abascal, que envió fuerzas para aplastar su rebelión que estalló en Tacna. Francisco de Sela intentó coordinar su rebelión con el avance de las tropas rioplatenses que se encontraban en el Alto Perú, al mando de Juan José Castelli. Sin embargo, su rebelión apenas duró 5 días. Las tropas de Castelli fueron vencidas por Goyeneche en la batalla de Huaqui. Y esto generó
que su sublevación fuese finalmente reprimida. Cela termina preso en Panamá. Así que Cela, rebelión de Tacna del 11. En Tacna se dio el primer grito autonomista del Perú. Tacna fue la primera ciudad peruana en luchar por su independencia. Muy bien, la siguiente rebelión viene en el 12. Fue la rebelión de Huánuco. Esta rebelión va a ser dirigida por Juan José Crespo y Castillo. Este hombre, con apoyo de los indios, Panacaguas y Guamalís, van a lograr tomar el control de la ciudad de Huánuco e incluso van a extender su rebelión tomando el control de un pueblo llamado Ambo, exigiendo la formación de una junta de gobierno autónoma. Sin embargo, su rebelión también fue aplastada por Abascal, quien envió a el intendente José González Prada, el abuelo del famoso literato Manuel González Prada, que aplastó la insurrección en la zona de Ambo. Con la batalla de Ambo acabó la rebelión de Huánuco de 1812. La rebelión de los hermanos Payardelli, siendo el más famoso Enrique Payardelli, el líder del movimiento, él intentó una segunda rebelión en Tacna en 1813. Tomó el control de la ciudad y también intentó coordinar su rebelión con el avance de las tropas argentinas del general Manuel Belgrano. Sin embargo, la derrota de Belgrano en Vilcapugio y su propia derrota en Camiara generó que los Payardelli abandonen Tacna y se refugien en la República de Argentina. Pero la rebelión más importante, el intento más serio de los criollos peruanos por liberarse de España antes que llegue San Martín, fue la rebelión del Cusco de 1814. La rebelión de los hermanos Angulo, José y Vicente Angulo, sobre todo, a la que se une el famoso líder indígena Mateo Pumacahua. Lo de Pumacahua es casi enigmático. Pumacahua fue el hombre que apoyó a los españoles a derrotar a Tupac Amaru, era un realista convencido. Fue líder de la Real Audiencia del Cusco hasta 1813, donde se oponía a las demandas criollas por mayores libertades, era un defensor del absolutismo. Pero ¿qué diablos pasó? Que en el 13 es un realista, defensor de la corona, y unos meses después, en el 14, ocurrió un cambio en su alma y se convierte en un patriota y se une a la rebelión. Es algo casi inentendible lo que le pasó a Pumacahua, ¿eh? ¿Qué tal cambio de realista a patriota? Bueno, pues esta sublevación estalló en agosto del 14, se tomó el control de la ciudad y la rebelión comenzó a propagarse hacia el sur, en su deseo de buscar apoyo de las tropas argentinas ubicadas en Tucumán y Salta. La rebelión comenzó a destruir haciendas, incluso mató a 2 intendentes, tomaron Arequipa, en Arequipa se les une Mariano Melgar, el famoso poeta, que se convierte en auditor de guerra. Sin embargo, la contraofensiva realista fue muy poderosa. Al mando de Juan Ramírez, aplazan esta rebelión en la batalla del Machiri, Puno, y sus líderes terminan pues en el patíbulo o decapitados. Pero fue el intento más importante por liberarnos del dominio español hecho por los propios peruanos. La clave, ¿cuál sería? He explicado rebelión por rebelión, ¿eh? La clave, ¿cuál? Ay, la clave, ¿cuál sería? Bueno, Crespo y Castillo, Huánuco 1A, Francisco de Sela 3, 1A, 2B. A ver, 1A, 2B, ya está. Payardelli, la rebelión de Tacna del 1A. ¿Cómo es esto? 1A, está bien. 3B, acá está. 1A, 3, este es. Esta es. Ya está.
Son características de las insurrecciones criollas del siglo XIX. Ok, todas estas rebeliones, si te has dado cuenta, estallaron en provincia. Ninguna en Lima, porque Lima era el bastión del poder realista al mando del virrey. Todas en provincia. Todas ellas querían formar juntas de gobierno y con el tiempo dieron paso a movimientos separatistas. Todas ellas intentaron coordinar acciones con los argentinos ubicados en el Alto Perú. Todas ellas van a ser aplastadas por Fernando de Abascal, el líder de la contrarrevolución. ¿eh? Y a todas ellas le faltó poder militar para poder acabar con las fuerzas realistas. Veamos. Ah, y por supuesto, todas ellas van a ser apoyadas por la población mestiza e indígena, ya que los criollos numéricamente son muy poquitos, son el 10% de la población. Los indios son el 60%, casi el 70, 69 a 70, y los mestizos son casi el 20, así que debían contar con el apoyo mestizo indígena. Si bien sus dirigencias fueron criollas, recibieron apoyo de la población mestiza indígena, sí. Todas estallaron en provincia y carecieron del poder militar para enfrentarse al gobierno de Lima también. Muchas de esas sublevaciones solicitaron apoyo a las tropas argentinas también. El virrey que las aplastó fue Jáuregui, no, fue Abascal. Recibieron apoyo de San Martín, no, eso pasa después. 1, 2 y 3. Ya está. Chicos, ¿vamos bien? Pregunto, ¿se va entendiendo? Pregunto, chicos, ¿vamos entendiendo? ¿Todo está claro? Muy bien. Completa la oración. La rebelión del Cusco, dirigida por los hermanos Angulo, Mateo Pumacagua, buscó expandirse en 3 regiones del sur de Perú. Se expandió por Huamanga, lo que viene a ser Ayacucho, por Puno y por Arequipa. ¿Ya? Huamanga, mm, mm, acá tienes que saber el nombre de las batallas. Se expandió por Huamanga, se expandió por Arequipa, Puno. Los patriotas logran tomar Arequipa capturando al intendente de Arequipa y ejecutándolo. Tras una gran victoria, la batalla de Apacheta. Apacheta fue la gran victoria de Pumacagua y Vicente Angulo sobre el intendente de Arequipa, logrando su captura y luego su ejecución. En Puno también tuvieron éxito capturando al intendente Valdehoyos y ejecutándolos. Sin embargo, la contraofensiva vino en manos de un general llamado Juan Ramírez, quien derrota a las tropas de los Angulos en la batalla de Humachiri. Así que la clave aquí es dedo. Muy bien. Causas para la independencia del Perú. ¿Por qué el Perú se hace libre? El proceso de independencia del Perú está influenciado por diversos factores de carácter interno e internacional, por sucesos desarrollados en América Latina, en la península ibérica y por el impacto de los eventos internacionales. Entre ellos podemos mencionar, ahora, el Perú, ¿por qué se va a liberar? La independencia peruana forma parte de la rebelión hispanoamericana y las colonias del Imperio Español se rebelan porque España estaba en crisis. Y la crisis española empieza en 1808 con la invasión napoleónica, así que una es correcto. Desde este año comienza la crisis del imperio. Eso está bien. La influencia del pensamiento liberal propagado por intelectuales criollos también. Toda revolución requiere una ideología y la ideología de la revolución hispanoamericana fue la ilustración. Muchos intelectuales criollos de las colonias propagaron las ideas de independencia y son llamados los precursores de la independencia, los ideólogos. En el Perú tenemos el famoso Juan Pablo Vizcarra y Guzmán. En su obra, llamada Carta a los Españoles y Americanos, fue el primer peruano y el primer criollo sudamericano en proponer una ruptura con la metrópoli. Muy bien. El descontento generado por el reformismo borbónico. Esto es muy lejano. El reformismo borbónico
es del siglo XVIII, la independencia es del XIX. Si bien el descontento borbónico generó rebeliones antifiscales, como la rebelión de Túpac Amaru II, ¿sí? La independencia va a ser desarrollada más que nada por la crisis del imperio y no por las reformas que ya están temporalmente bastante alejadas. El resurgimiento de ideas milenaristas y mesiánicas no. Estas van a ser causa para las rebeliones indígenas del 18, como la de Túpac Amaru II o Juan Santos Atahualpa, pero no para la independencia. El descontento criollo por la reimplantación del absolutismo, sí, el absolutismo llegó en el 14, se suprimió la Constitución de Cádiz, se suprimió las juntas generales del reino, las Cortes de Cádiz, y se suprimió las juntas americanas. Esto generó mucho descontento en los criollos, quienes se pasan al bando separatista, lo que generó el desarrollo, pues, ¿no?, de las corrientes libertadoras del sur y del norte. La clave sería 1, 2, 5. Cuando el virrey La Serna evacuó Lima en 1821, el miedo se extendió entre la población peninsular y los criollos acomodados. Se recordaba con temor la sublevación haitiana. Lo que pasa es que en 1804 Haití proclama su independencia, masacrando a toda la población blanca de origen francés en la zona. La población haitiana negra esclava masacró de manera brutal a la élite criolla de su país. Cuando el virrey La Serna abandonó Lima, se creía que los indios montoneros y los bandoleros negros asaltarían la capital y masacrarían a la población criolla peninsular como venganza por los años de opresión. Es por eso que el Cabildo de Lima, desesperadamente, solicitó a San Martín que ingrese a Lima con su ejército para restablecer el orden, y San Martín les colocó como condición aceptar y juramentar la independencia para ello. Fue así que el 15 de julio de 1821 se redacta el Acta de Independencia y el 28 se proclama. Muy bien. Y aquí está, mira, uno de los principales temores de la élite limeña fue, obviamente, la insurrección de esclavos e indígenas. ¿Cuál sería la clave? Esta es la clave. Esta es la clave. Y está, la rebelión de mestizos e indios, también esclavos, ¿eh? 17. Con la idea de sacar Lima, la escuadra libertadora tomó Huaura y consolidó el control del mar. En ese contexto, el general Juan Antonio de Arenales avanzó por camino de la Sierra Central, rumbo a la capital, siendo uno de sus objetivos. San Martín quería aislar Lima del resto del país, bloqueándola con un movimiento de tenazas. Mientras él avanzaba por la franja costera hacia Huaura, su general, Arenales, hacía una expedición a la Sierra Central para liberar negros y reclutarlos a la causa patriota y reclutar indígenas montoneros a la causa de la independencia. Fue en estas campañas a la Sierra Central que Arenales derrotó a un contingente realista del general Diego Relli en la batalla de Cerro de Pasco. Este fue el más importante triunfo bélico de San Martín en el Perú, la batalla de Cerro de Pasco, que tuvo un impacto terrible. Tras esta batalla, muchos batallones realistas desertan y se pasan al bando patriota. Muchos oficiales realistas, como Gamarra y Ramón Castilla, que peleaban en nombre del rey, se pasan al bando patriota. Fue un desastre la batalla de Cerro de Pasco y tras esta victoria, toda la intendencia de Trujillo se proclama a favor de la independencia. Esto hace que los oficiales realistas culpen del desastre al virrey Joaquín de la Pezuela y lo derroten en el famoso motín de Napoleón. Pero te preguntan, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de Álvarez de Arenales? Reclutar.
Aquí está, reclutar y organizar el apoyo campesino. Muy bien. Al culminar el proceso de independencia, se inició en nuestra vida republicana el primer militarismo, caracterizado por la aparición del caudillismo, fenómeno que tuvo entre sus causas principales. ¿Por qué los militares tomaron el poder? Los militares toman el poder y anarquizan el Perú por la debilidad de nuestras instituciones republicanas y porque no había un sector civil organizado capaz de tomar el control del Estado, como sí lo hubo en Chile, por ejemplo. Cuando Chile se liberó, había una élite criolla poderosa, muy estable, que asumió el gobierno del país al mando de Bernardo Higgins. En el Perú no había un Bernardo Higgins. En el Perú, nuestra élite había sido golpeada por años y años de guerra de independencia, obligada a pagar cupos tanto a las tropas patriotas como a las tropas realistas. La guerra destruyó la flota en el Callao, la cual se retiró a España llevándose sus capitales, y a esto le sumamos la destrucción de sus haciendas. Por lo tanto, la élite criolla estaba en crisis económica y política y estaba incapacitada para asumir el gobierno del Estado. Ante este vacío del poder, ¿quiénes tomaron el control? Los militares, que tenían mucho prestigio tras haber ganado la guerra de independencia. Así que la clave aquí sería la ruina de la élite criolla y la ausencia de una clase dirigente. ¿Vamos bien, chicos? ¿Están comprendiendo? ¿Están entendiendo la temática de este súper repaso? Muy bien. Hemos agarrado un montón de preguntas, ¿no? Nuestro sistema, señorita, es el de la señora Gamarra. Cerraremos nuestros puertos a esa multitud de barcos extranjeros que vienen a infestar nuestro país con toda clase de mercancía que venden a tan bajo precio. Usted comprende, la industria no podrá nacer en el Perú con semejante concurrencia. Mientras sus habitantes puedan conseguir en el extranjero a vil precio los objetos de consumo, no intentarán fabricarlo ellos mismos. Eso lo dijo Miguel Iglesias a Flora Tristán. Y Miguel Iglesias tenía ideas de tipo proteccionista. La idea de que el mercado peruano tiene que cerrarse para defender la industria nacional de las importaciones. Y para esto se debía establecer aranceles elevados y votar las casas comerciales del país. Todo en nombre de un nacionalismo comercial industrial. Los que se oponen a estas teorías proteccionistas son los liberales. Los creyentes del libre comercio sostienen que en el Perú no hay capitales, así que hay que atraer la inversión extranjera con aranceles moderados, abrir nuestro mercado a la inversión y a la importación. ¿Cuál es lo bueno de eso? Mercancías a precios bajos. La gente compra productos a un precio bastante reducido y el Perú gana pues ingresos de aduana. La gente con ese ahorro puede invertir en negocios personales. Así que son dos posturas en disputas: el libre comercio, abrir mercados, y el proteccionismo, cerrarlos. ¿Eh? El texto anterior hace referencia a una polémica a inicios de la República. En base a lo expuesto, podemos asegurar que se trata de un gobierno a favor de las medidas proteccionistas vinculadas al sector conservador. Agustín Gamarra, Salaverry eran creyentes del proteccionismo conservador. El gobierno de José de la Mar fue de tendencia a la Mar llega al poder con apoyo del Parlamento, y el Parlamento o el Congreso Constituyente del 27 estaba dirigido por un importante líder liberal llamado Luna Pizarro. Luna Pizarro lo que buscaba era someter al presidente del Parlamento, que el Parlamento se convierta en el primer poder del Estado, que el Perú tenga un régimen parlamentario con hegemonía del legislativo, para poder evitar cualquier surgimiento de gobierno autoritario y caudillista.
fue el Parlamento el que apoyó a Lamarck, llega al poder. Pero Lamarck políticamente está aliado con los liberales, pero económicamente su ministro de Economía es José María Pando, de ideas proteccionistas. ¿Y qué hace su ministro de Economía? Pues sube los aranceles para evitar la llegada masiva de importaciones. Así que su gobierno es un gobierno híbrido, el de Lamarck, políticamente liberal por la influencia del Congreso y económicamente proteccionista. Ya está. Acá están las claves. Chicos, nos faltan 5 minutos, pero está distraída, ¿no? Las preguntas están chéveres, ¿no? Está distraído, ¿no, chicos? Yo siento que puedo seguir dictando las preguntas y las claves, tranquilo. Muy bien. Pero hasta ahí vamos bien, ¿no? Ya. El proyecto de unificar políticamente los territorios de Perú y Bolivia forma parte de una vieja aspiración. Este nuevo escenario geopolítico era perjudicial para Chile, vecino de Bolivia, que se sentía afectado de manera que se concretó en 2 expediciones militares con apoyo de políticos y militares peruanos, opositores al proyecto y rivales de su máximo líder, Santa Cruz. En virtud del expresado, este conflicto puede ser considerado. Esta fue una pregunta de examen de admisión. Esta fue pregunta de examen de admisión. Tú sabes que en la Confederación Perú-Boliviana, Perú y Bolivia se integran con el objetivo de unir el mercado del sur andino con el mercado altiplánico. El Perú se parte en 2 estados, estado norperuano, estado surperuano, el estado surperuano, muy vinculado e integrado al mercado boliviano, desarrollando una economía de libre mercado que permitía un intenso tráfico entre las ciudades del altiplano, como Potosí y Cochabamba, con las ciudades del sur peruano, Arequipa, Cusco, Puno. Sin embargo, el Estado norperuano no estaba muy contento con las políticas del librecambismo, ya que ellos deseaban restablecer el monopolio bilateral con Chile. Chile y el Estado norperuano, o sea, la costa norte peruana, tenían un sistema de comercio monopólico bilateral que venía desde la colonia. El Perú que le vendía azúcar y Chile nos vendía trigo. ¿Quiénes se oponían al proyecto de Santa Cruz, al proyecto de la Confederación Perú-Boliviana? Se oponía Chile, que se sentía fuertemente afectado por la reducción de sus ingresos, debido a que la Confederación comenzaba a concentrar el tráfico en el Pacífico Sur. El otro país que se sentía afectado era Argentina, que consideraba que la Confederación Perú-Boliviana era un país muy grande como Brasil, y esto rompía el equilibrio continental, rompía el equilibrio militar de la zona. Es así que Chile y Argentina van a buscar expediciones para destruir la Confederación Perú-Boliviana, las famosas campañas restauradoras, que fueron 2. Estas campañas fueron apoyadas por oficiales conservadores que repudiaban a Santa Cruz, como Gamarra y Castilla. Así que podríamos decir, y estos oficiales decidieron buscar apoyo en el Estado norperuano. El Estado norperuano no solamente no quería la Confederación, sino que detestaban la idea de que un mestizo con rasgos indígenas, Santa Cruz, gobierne todos estos 3 estados desde La Paz, desplazando a Lima a un lugar de segundo orden. Así que, hijo mío, podemos decir que las guerras de la Confederación Perú-Boliviana es un conflicto interno. Según las nuevas interpretaciones, es una guerra civil, donde el Estado norperuano, apoyado por Chile, se enfrenta al Estado surperuano, apoyado por Bolivia. Fue un conflicto interno con participación de países foráneos, Chile y de Bolivia. Y es una lucha por un modelo económico.
Los del norte, el proteccionismo monopólico, y los del sur, el libre comercio. Son las nuevas interpretaciones. ¿Cuál sería la clave? Un enfrentamiento externo, porque acá está metido Bolivia y Chile, y una guerra civil, porque se enfrentan el Estado surperuano y el Estado norperuano. Listo, chicos, se acabó. La clase ha terminado, ya son las 1:05, nuestra despedida. Cuídense mucho. Habían más preguntas buenas, ¿eh? Y todas de examen. Ya pues chicos, un abrazo para todos. Yo les agradezco la compañía y por haberme aguantado. Un abrazo muy grande, ¿eh? Nos estamos viendo. Suerte en todo y éxitos, chicos. Éxitos.